Buenas tardes a todos, estimados amigos, miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Sevilla. Bienvenidos una tarde más a la Fundación Tres Culturas. Como cada último jueves del mes, nos reunimos para asistir a una sesión del programa de Cátedra Al-Ándalus. Este mes de noviembre, coincidiendo con el 8º centenario del nacimiento de Alfonso X, que acabamos de conmemorar precisamente el pasado martes, día 23, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo quiere rendirle homenaje al Rey Sabio. Para ello, bajo la coordinación del Ayuntamiento de Sevilla y en cooperación con instituciones como el Cabildo Alfonso X, la Universidad de Sevilla, la Diputación de Sevilla o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde la Fundación Tres Culturas queremos sumarnos a dicha efeméride mediante la organización de un ciclo especial de cátedra que comenzamos hoy, así como con la reedición de un libro con el objetivo de dar a conocer diversos aspectos del reinado y la obra de una de las figuras más importantes de nuestra historia, cuyo legado no es la de un sabio que accidentalmente es rey, sino la de un rey que entiende el saber como algo integrado en sus deberes. Su figura es un ejemplo de convivencia, con la colaboración de personas de distinto origen y formación que construyen juntos y son capaces de llevar adelante proyectos que son de todos. Su mayor aportación es, sin duda, el espíritu de concordia que, al recordarlo hoy, ponemos en valor y reivindicamos. Dentro del ciclo de conferencia que hoy inauguramos, habíamos previsto la presencia del profesor Manuel García Fernández, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, quien iba a disertar en torno al Alfonso X, el hombre frente al rey, luces y sombras de un monarca universal. Lamentablemente, un problema médico de última hora le ha impedido acompañarnos. En su lugar, contamos hoy con la presencia de Esteban Moreno Toral, profesor titular de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica de la Universidad de Sevilla, al que aprovecho la oportunidad para agradecer que haya aceptado nuestra invitación con tan poco margen de tiempo, que nos presentará su ponencia Sabiduría y Enfermedad, los dos destinos de Alfonso X. La segunda ponencia que tendremos dentro del ciclo que dedicamos a Alfonso X será Musulmanes y judíos en la obra cultural y política de Alfonso X, que organizaremos el día martes 14 de diciembre y será impartida por Francisco García Fitz, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura. Contemplamos, como también referí anteriormente, dentro de este programa especial con la reedición de la obra Encrucijada de Culturas, Alfonso X y su tiempo de frontera, homenaje a Francisco Márquez Villanueva, una obra editada por la Fundación Tres Culturas en el año 2004 bajo la coordinación del profesor Emilio González Ferrín y que con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla verá la luz en la primavera del próximo año. No quisiera acabar esta presentación sin dejar de agradecer la colaboración del Centro de Estudios Andaluces, cuyo número especial de la revista Andalucía en la Historia, que tienen a su disposición en la entrada, dedican al Rey Sabio. En este sentido, de manera particular, me gustaría felicitar a Alicia Almarcegui, su editora, por la magnífica selección de los trabajos publicados. Sin más, cedo la palabra a mi compañera Natalia Arce, responsable de contenidos de la Cátedra Al-Ándalus, a la que, como cada último jueves de cada mes, agradezco la sabia elección de la temática abordada. Gracias de nuevo por su presencia. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde tan desapacible. Me gustaría dar las gracias también en nombre de la directora de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, al profesor Moreno Toral también. Yo voy a hacer una breve semblanza de la trayectoria académica y profesional del profesor antes de dar paso a su ponencia. Él es profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Sevilla y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Ópticos Optometristas de Andalucía y posee además
además un interesantísimo y yo creo que envidiable currículum. Licenciado en Farmacia, en Derecho y en Historia, diplomado en Óptica y Optometría y técnico en Ortopedia y Audiología. Ha sido profesor de la Universidad de Sevilla desde el año 1992, donde imparte clases de Historia de la Farmacia, Legislación farmacéutica y Gestión y Planificación, además de clases de doctorado y máster de la Facultad de Farmacia. Ha dirigido 3 ediciones del máster propio en Optometría Clínica Avanzada en esta universidad. Ha sido director de varios cursos en la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán, así como profesor visitante en las universidades italianas de Perugia y Bolonia. Ha realizado estancias de investigación de 3 meses en el American Institute for the History of Pharmacy en la Universidad de Madison en Wisconsin y en la Facultad de Farmacia París IV. Ha dirigido 20 tesis doctorales, 15 de ellas en los últimos 10 años. Ha ocupado asimismo puestos de gestión universitaria como vicedecano de la Facultad de Farmacia durante 8 años o secretario general de la Universidad Internacional de Andalucía entre el 2001 y el 2005. Ha recibido numerosos galardones y reconocimientos como el Premio Investigación del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Andalucía, el Premio de la Diputación Provincial de Sevilla, Archivo Hispalense, el Premio de Periodismo Fundación Farmacéutica Abenzoar o el Accessit al Premio Cofares. Su actividad investigadora principal se centra en la historia de la farmacia y la medicina, particularmente en Al-Ándalus y en época moderna y contemporánea, con especial incidencia en la historia de las enfermedades, los hospitales y la terapéutica. Su extensa formación y diversidad de intereses se han plasmado en un impresionante catálogo de más de 80 trabajos publicados. Entre sus libros destacan La Fundación Farmacéutica Abenzoar, 25 años de una docta institución hispalense, Ciencia y Profesión, El farmacéutico en la historia o La cerámica de botica en las farmacias de Sevilla. Entre sus artículos en revistas y capítulos de libros podemos citar Aportación española a la farmacia cubana decimonónica, Sevilla y la viruela, el legado científico de la Real Academia de Medicina, la farmacia andalusí, grandes innovaciones para una profesión, disertaciones sobre la lepra en la Sevilla de finales del siglo de las luces o consideraciones a la historia del medicamento, análisis histórico-científico de la receta médica. Su ponencia de hoy, con el título de Sabiduría y enfermedad, los 2 destinos de Alfonso X, propondrá sin duda una perspectiva original en el estudio y conocimiento de este monarca. Vamos a dar paso a la ponencia recordándoles que tendrá una duración aproximada de 1 hora, tras lo cual abriremos el turno de preguntas para el público. Sin más, cedo la palabra al profesor Moreno Toral, agradeciéndole de nuevo en nombre de la Fundación Tres Culturas que esté esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Daros la bienvenida a todos y, en primer lugar, agradecer a la Fundación Tres Culturas que haya tenido la gentileza de invitarme a este acto. Mi compañero de universidad y también maestro, porque fue profesor mío de medieval, pues me ha avisado al mediodía que tenía una cuestión médica y no podía asistir esta tarde. Hace una semana estuvimos dando los dos una charla, él más en el aspecto del rey como persona y yo en el aspecto más relacionado con la ciencia, especialmente con la ciencia de la salud. Y entonces me ha dicho, como me ha escuchado y bueno, saben más o menos porque hemos participado en un libro que se publica por la Universidad de Sevilla dentro de un mes aproximadamente, donde 16 docentes de esta universidad pues hemos tratado distintos aspectos de la personalidad de Alfonso X. Y voy a hablarle a ustedes de Alfonso X. Alfonso X probablemente sea uno de los reyes, para mí, más importantes de la historia de España. Quizá no suficientemente reconocido. Hay monarcas como los reyes católicos o como Felipe II que tienen gran fama de haber impulsado de una manera importante a España. España, técnicamente, hablamos de España cuando comienza la Edad Moderna. Alfonso X, obviamente, no reina en España porque no existía el concepto, él fue rey de Castilla y León, pero, sin embargo, hizo cosas tan importantes y puso las bases de lo que sería el Estado moderno
que incluso descendientes suyos quizá en vez de sumar restaron. Y digo esto porque, como ahora comprobaremos, él es el único dirigente o monarca de este país que figura en la Cámara de Representantes del Capitolio. Ahí tienen ustedes la figura donde aparece esa efigie del rey sabio, donde 23 personajes de la historia mundial de todos los tiempos, pues en ese Capitolio, en esa Cámara de Representantes, están representados por la aportación que hicieron en distintas materias, especialmente en el ámbito jurídico. Él también, como ahora veremos, impulsó el Código de las 7 partidas, que será la norma por la que se regirá España y gran parte de Iberoamérica hasta principios del siglo XIX. El otro español, llamémoslo así entre comillas, es un personaje, en este caso judío, andaluz y cordobés, Maimónides, aunque los últimos días los pasaría bajo el sultán de Egipto y obviamente pues no desarrolló el final de su obra en Al-Ándalus. Maimónides vive aproximadamente unos 100 años, 80, 100 años antes que Alfonso X. Por lo tanto, yo creo que la figura no ha sido suficientemente reconocida. Téngase en cuenta que su padre fue canonizado, se cumplen ahora 350 años de la canonización de Fernando III, el Santo, y él, que hizo una dilatada carrera en el ámbito político, lo que ocurre, yo particularmente, y esta es mi opinión, le sobraron los últimos 10 años de su vida, porque los últimos 10 años de su vida fue los que tuvo unas penurias desde el punto de vista de enfermedades, y tuvo los grandes conflictos, sobre todo con sus hermanos, con el más famoso, que fue Fadrique, y sobre todo con su hijo Sancho, que fue el que finalmente le arrebató, bueno, entre comillas, le arrebató porque prácticamente toda España o toda la corona de Castilla, dicho de una manera técnica, pues firmó su lealtad a Sancho, a excepción del cabildo de la ciudad de Sevilla. Saben ustedes que la leyenda dice que el rey sabio, en agradecimiento, aproximadamente unos 2 años, año y medio antes de fallecer, esto es una leyenda porque no se constata de manera fehaciente hasta el siglo XVI, le otorgó el lema del no madejado, que sería la fonética con que se pronunciaría en época castellana, en época del siglo XIII, pues esa frase, y por eso la ciudad de Sevilla tiene ese emblema en su escudo, en agradecimiento a que el cabildo de la ciudad, con sus 24 caballeros, que eran los concejales de la época, pues le juraron esa fidelidad. Él destaca en política por grandes conquistas. Él hizo casi tantas conquistas como su padre. Su padre es famoso por conquistar Jaén, Córdoba y Sevilla. Técnicamente, Sevilla no la conquistó Fernando III. Fernando III prácticamente, cuando se asedia la ciudad en verano del 47, ya está gravemente enfermo. Fernando III muere de una insuficiencia cardíaca que en la época se llamaba hidropesía. La hidropesía básicamente consiste en que el corazón no puede bombear bien la sangre por todo el cuerpo, se va produciendo retenciones de líquido, se comienzan a hinchar las piernas y bueno, termina por un colapso fundamentalmente renal, pulmonar, cardíaco, y él muere, Fernando III, pero prácticamente los 5 o 6 últimos años de su vida los pasa en el Alcázar, bueno, primero en el asedio de la ciudad, lo pasa en la tienda real, y después pues prácticamente se mete en el Alcázar y casi de ahí no sale, eso dicen las crónicas, ¿no? Fue el infante, Alfonso, el que estuvo, cuando lo llama el padre, porque él estaba en la zona de Murcia, realizando el asentamiento de los terrenos conquistados, y lo llama a principios del 48, y inicialmente se ubica en la zona de lo que sería la parte de Nervión, para entendernos, extramuros, y después se ubica la parte norte de la ciudad donde está San Lázaro, junto a López de Haro. Y técnicamente él fue uno de los grandes artífices de la conquista, donde se dieron una serie de hechos bastante curiosos. Es digno de estudiar ese asedio y cómo se toma la ciudad. Ya sabemos que incluso
elementos de la propia ciudad de Sevilla están en los escudos de otros municipios de España, sobre todo del norte, de Santander, porque la colaboración de caballeros y de guerreros de otros territorios de Castilla y León fue definitiva. Pero él destaca sobre todo por el nombre del sabio. El sabio porque se le podía haber dado ese nombre, que es el que se le ha dado, pero también se le podía haber dado el doliente. De hecho, hay un rey en España que tiene ese nombre, Enrique el Doliente, vivió y reinó un siglo más tarde. Claro, obviamente la historia toma generalmente el elemento más beneficioso, pero es que Alfonso estuvo muy malo durante gran parte de su vida. Entonces, por eso he titulado la charla Sabiduría y enfermedad, porque esos dos elementos estuvieron muy vinculados a su persona. ¿Por qué es un personaje clave en la historia de este país? Pues es clave por su tolerancia y porque tuvo la inteligencia de reunir en su corte pues, a los intelectuales más afamados de todos los territorios limítrofes y de la propia corona. Integró a cristianos, a judíos y a musulmanes, porque él se crió en un entorno humanístico y científico muy importante. Su madre era Beatriz de Suabia, era una alemana que era prima hermana de Federico II. Federico II fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el territorio, la corona más importante de Europa en la Edad Media. Sería aproximadamente lo que hoy ocuparía Alemania, parte de Francia, Austria, Suiza, el norte de Italia y algunos territorios incluso de lo que sería la República Checa, etcétera, ¿no? Era un territorio inmenso con mucho poder y al fallecimiento de Federico, que era un hombre intelectual, las crónicas dicen que hablaba 9 idiomas y que le daba gran importancia al estudio, a la ciencia, a las humanidades. Yo creo que quizás los políticos de hoy día, sobre todo en España, que tenemos siempre esa carencia, deberíamos de aprender de cómo los países, cuando tienen un importante poder económico, ¿vale?, se basan en que tienen gente muy preparada. Ya saben ustedes que uno de los problemas que tenemos en España es la educación. Yo soy profesor de universidad, yo les puedo decir que en los 32 años que llevo dando clase me he encontrado un déficit progresivo de los alumnos que llegan a las aulas y he dado desde primero de farmacia hasta quinto y en óptica pues igual, y la verdad es que uno siente que año tras año pues comento cosas en clase y ya el otro día por ejemplo comenté y hablé de Adolfo Suárez y vi que las caras de los chicos pues no sabían de qué estaba hablando y pregunté si sabían quién era Adolfo Suárez y me quedé perplejo cuando solo 3 personas de 40 a 50 lo sabían, cuando no entiendo por qué en selectividad en la asignatura de Historia de España estudian hasta la transición democrática. Pero bueno, dicho esto, quiero decir que ¿qué ocurre con no cultivar la educación? Pues que tenemos un déficit después económico. Precisamente fue Felipe II el que a mitad del siglo XVI prohibió que todos los españoles pudieran salir al extranjero a formarse y los extranjeros viniesen a la corona a impartir sus saberes. O incluso otro dato también catastrófico para la historia de este país fue la expulsión de los judíos en 1492 por los reyes católicos. Esa intransigencia de tipo religioso pues hizo que aquellos barros trajesen estos lodos. Entonces, bueno, pues él fue todo lo contrario. Alfonso lo que hace es se trae a todos los intelectuales y cultiva todas las ramas. Era un erudito porque toda su juventud la había pasado formándose bajo la tutela de su madre en distintos entornos y territorios de Castilla y León y sobre todo por influencia también de su tío segundo, de Federico II. Después hace la carrera militar y ya pues prácticamente a la edad de 19-20 años pues participa en todas las conquistas que tienen lugar. Por eso digo que técnicamente Fernando III es el que, digamos, está reconocido como patrón de la ciudad, pero el pobre hombre, pues la verdad es que pudo participar poco porque se encontraba muy mal, ¿no? Entonces,
Eso por un lado, ¿no? Ese es el sabio porque es el primer personaje de lo que serían los territorios cristianos, si no, digamos, dejamos ese lapsus entre los reinos visigodos y los reinos cristianos con el periodo andalusí, que hace realmente aportes que son decisorios, ¿no? Él, de todas formas, quiso ser mejor que su padre. Él quiso superar a su padre, entonces, pues, intentó incluso conquistar terrenos del norte de África. No voy a entrar porque saben ustedes que hay una disputa, incluso alguien, alguna vez, yo no voy a hablar técnicamente ni de conquista ni de reconquista, porque es un tema como muy delicado, ¿vale? Bueno, saben ustedes que final del Imperio Romano y el Imperio Visigodo eran reinos cristianos, ¿vale? Hay una invasión de los pueblos del norte que rápidamente, en 15-20 años, llegan hasta el norte de España, son derrotados en Poitiers sobre el año 730-32 y prácticamente permanecen durante varios siglos. Permanecen, entre otras cosas, porque pagaban las parias o impuestos a los reinos cristianos. O sea, había un interés en que estuviesen ahí, ¿no? Que es lo que pasa con el reino nazarí de Granada. Lo que pasa es que él, pues, conquista, por ejemplo, Algeciras, Jerez, Niebla, y va, sobre todo, asentando todos los territorios, que es una cosa muy importante. O sea, es muy fácil conquistar, lo difícil es mantener después esa situación de paz, realizar esos tratados, esos acuerdos, para que, bueno, aquello funcione bien. Obviamente, la ciudad se vacía inicialmente, la ciudad de Sevilla. Hay algunas crónicas que dicen que salieron hasta 60.000 personas cuando se entregaron las llaves. Curiosamente, Fernando III eligió para la rendición que ha hecho antes de ayer 773 años, el día del 27º cumpleaños de su hijo Alfonso. Fue una especie como de reconocimiento al papel que tuvo en el asedio a la ciudad de Sevilla. Entonces elige el día de San Clemente, 23 de noviembre, que es el día que nació en 1221 Alfonso X. Es una especie de reconocimiento que hace a su hijo. ¿Cuál es el problema de Alfonso? ¿Por qué no ha pasado a la historia como un gran rey o no ha sido canonizado como su padre? Pues dos problemas. Uno, que no tuvo la suerte de que su cuerpo permaneciese incorrupto como el de su padre. O sea, los tres fueron embalsamados. O sea, Fernando III, Beatriz y Alfonso hicieron las mismas técnicas para conservar su cuerpo. Solamente el de Fernando III pues permanece incorrupto y se puede ver, como saben ustedes, pues el día 30 de San Fernando, el día del Corpus, obviamente pues más consumido, pero bueno, el de Alfonso y su madre, pues lo que quedan son restos óseos. Solo se ha abierto 2 veces el sarcófago que contiene sus restos, uno en el siglo XVI y otro en 1947-48, que ahora hablaremos de ello. Y sabemos algunas cosas de lo que le pasó a Alfonso por lo que nos dicen sus restos óseos. Cómo era, qué altura tenía, cómo era su constitución, si era alto, si era bajo, si era delgado, cómo tenía la nariz. En fin, ahora hablaré de ello, ¿no? Como digo, mala suerte, no ha permanecido incorrupto. Segunda cuestión, tuvo conflictos con la nobleza, con la Iglesia, con 3 de sus hermanos que se le rebelaron, concretamente Enrique, que fue el primero entre 1255 y 1259, con Felipe en 1272, y el más famoso, que es una de las cosas que va en su contra en la historia de su personaje, en 1277. En 1277 manda ahogar a Fadrique, que era un hermano suyo con el que nunca había tenido buenas relaciones. Obviamente aquí hay 2 elementos. Uno son las crónicas que hay de distintas fuentes. Una saben ustedes que son las cantigas de Santa María, que son más de 400 estrofas, canciones en galaico portugués, y ahí se cree que él hizo
no se sabe exactamente, pero entre una veintena, entre 20 y 40 más o menos, pueden ser de su puño y letra. Obviamente no todas, al igual que, por ejemplo, todo el corpus de su obra, él participó en muchas obras, algunas de una manera importante y prácticamente siendo completa, como El Setenario, que es una historia de la ciudad, de su padre, etcétera, y otra, obviamente, coordinando y participando en partes concretas de las obras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay otra fuente que es las leyendas. Las leyendas, muchas se incorporan, pues a lo mejor varios siglos después. La que acabo de decir del nomadejado, ¿eh? O sea, no hay ningún texto que hable del nomadejado. Lo que dice es que el cabildo de la ciudad, el ayuntamiento le fue fiel al rey, ¿vale? Pero no es en el ayuntamiento hasta el siglo XVI cuando se incorpora ese emblema. Hay otra leyenda que habrán escuchado ustedes que es el lagarto. El sultán de Egipto, viendo que Alfonso podía ser emperador, ¿no?, del Sacro Imperio, decide mandar al príncipe de Egipto con una comitiva a Sevilla a principios de los años 60, se estima que sobre 1262, para pedir la mano de su hija Berenguela. Esto era muy normal, casar a los aspirantes o descendencia para hacer fuerte los reinos. Y dicen que mandó varios animales exóticos, una jirafa, un cocodrilo y tal, y que el cocodrilo, yo eso la verdad que es un poco difícil de creer, ¿no? Lo dejaron allí en los jardines del Alcázar, cuando falleció lo disecaron, lo llenaron de paja y lo subieron allí en la zona del Patio de los Naranjos. Obviamente lo que ahora se conserva es una figura en madera, pero bueno, es otra leyenda, es otra leyenda. Bueno, pues leyendas que hay sobre el conflicto de Fadrique y de Alfonso, el rey. Pues se dice que cuando muere el rey Fernando III, la segunda mujer, que era una francesa, Juana d'Ammartín, que era Juana de Ponthieu, que era condesa de este condado, pues era una mujer joven, incluso más joven que Fadrique, y cuando Fadrique llega al Alcázar y conoce a su madrastra, porque no la conocía, parece ser, dice la leyenda, que se enamora de ella. Y que en el repartimiento que se hace de la ciudad, que yo creo que es uno de los problemas por los que tuvo tantos conflictos, aquello no se repartió bien, o no se repartió a gusto de todo. Había como muchas quejas o mucha inconformidad por la nobleza y por la iglesia. Entonces, aquello después, pues en las siguientes 2 o 3 décadas, pues dieron lugar a todos estos conflictos. Pues en el repartimiento a Fadrique le tocó la zona norte de la ciudad, cerca de la Macarena, y allí construyó, porque, bueno, en esa época solo podía cazar la realeza y la nobleza. El pueblo llano tenía prohibido cazar. Entonces, él construye para la caza una torre. Y dicen que esa torre la utilizó, dice la leyenda, para tener su encuentro de tipo sentimental con la mujer de su padre, con su madrastra. Eso obviamente en la época también estaba muy mal considerado. Era como... para la corona, que un infante tuviera una relación sentimental con la viuda de su padre, pues imagínense ustedes, ¿no? Entonces, de alguna manera, Alfonso separa esa relación, mandando que Juana, pues la viuda, salga de la corona, de Sevilla, que era el sitio, porque la corte iba variando, ¿no? Pero bueno, entre Toledo y Sevilla eran las 2 ciudades principales. La manda a Toledo. ¿Qué ocurre? Que con el paso de los años, dice otra leyenda, que incluso Fadrique se atrevió a tener relaciones sentimentales con Violante, que era la mujer de Alfonso. Por supuesto, Alfonso tenía otras relaciones, tenía otros hijos. En esa época, por ejemplo, Alfonso tuvo 14 hermanos, 9 de padre y madre, y 9 de su madre Beatriz, y después hermanastros tuvo 5. Entonces, bueno, él también tuvo un montón de hijos de diferentes mujeres, porque era muy normal, estamos hablando de los reyes, ¿no? Y entonces, esa es otra leyenda que pudo también... meter esas malas relaciones entre Alfonso y Fadrique. Pero, digamos, lo que hablan ya las crónicas es que Fadrique se subleva intentando tomar la corona de Castilla y León en 1277.
Incluso en la maldad de los relatos, porque eso también ocurre, le acusaron del llamado en la época el pecado nefando, que era mantener relaciones homosexuales con un cuñado suyo, que era Simón Ruiz. Y entonces dicen las crónicas que por las cosas graves que había hecho y las cosas contra la corona, o sea, que parece que eran dos cosas, lo que pasa que la de el pecado nefando no se cita específicamente, pues lo mandó a afogar, o sea, lo ahogó, que era la pena para la alta traición contra la corona. ¿Qué ocurre? Que en el contexto medieval religioso de la época, el asesinato de un hermano o matar a un hermano, pues va vinculado con la Biblia cuando Caín mata a Abel, o cuando Rómulo mata a Remo, o cuando Set, en la mitología egipcia, mata a Osiris. Era algo realmente repulsivo. Entonces yo creo que esa fue una de las grandes maldades que el pueblo le asignó al rey sabio. Entonces por eso digo que le sobró, por ejemplo, eso. Si no, probablemente a lo mejor pues hubiera pasado la historia como un grandísimo rey, que yo creo que se ha hecho un poco injusticia, ¿no? Otra cosa buena que hace es que cuando él articula todo el sistema de saberes, de reunir a intelectuales, lo que va es a obligar a que se utilice una nueva lengua que es el castellano. O sea, potencia el castellano. Todos los textos se escribían fundamentalmente en latín, y él lo que dice es, bueno, pues todo lo que hay se ha escrito en griego, que era el lenguaje más intelectual, en latín o en árabe o en hebreo, pásese todo al castellano, ¿vale? Entonces, él realmente el que impulsó el uso del castellano como lengua a partir de la cual se va desarrollando de una manera importante, un castellano algo diferente al actual, obviamente, fue él. Y como ven, pues cultivó historia, tiene 2 libros de historia, donde parece que participó de una manera importante, de derecho, entre ellos el fuero real y el código de las 7 partidas. Estamos hablando de normas que han perdurado durante más de 600 años. Entonces, una de las causas, como digo, de que esté en el Capitolio de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, esta figura, es eso, su aportación al mundo jurídico. Desarrolló prosa y poesía, también muy importante, música, junto a la literatura y la música, las cantigas, y después la astronomía y la astrología. Pero fíjense, la astronomía, que es una materia más científica, la vincula inmediatamente con la astrología, porque él, que va a ser un gran estudioso de los astros, téngase en cuenta que entonces solo se conocían como 7 astros. Ahora hablaremos del número 7. 7 astros que no eran 7 astros como tal. Eran la Tierra quedaba excluida, obviamente, porque es lo que se veía desde la Tierra. Tengamos en cuenta que en el concepto medieval pues es el centro del universo, la Tierra, y está el Sol, está Mercurio, está Marte, está Venus, ¿vale? Está la Luna, Júpiter y Venus, y Saturno, ¿vale? Tenemos 7 planetas, porque 7 es el número mágico, el código de las 7 partidas, el setenario. ¿Y por qué el 7 es un número mágico? Porque él, aunque es un gran científico, todo lo vincula con el aspecto mágico, el aspecto esotérico. Alguien puede decir, parece mentira, ¿no? No, es que uno lee un periódico hoy día, abre las páginas y en periódicos reputados, tanto de ideología de izquierda o de derecha, aparecen en muchos de ellos los horóscopos. El horóscopo no es más que una interpretación sobre la astrología, que a su vez bebe de la astronomía. Pues eso es lo que hace Alfonso, ¿no? Y realmente es muy interesante porque en ese contexto medieval, donde la enfermedad se concibe como un pecado cometido, como que la misericordia divina te manda algo que tienes que asumir, pues el personaje, en este caso el rey, pero también el pueblo llano, pues tiene que intentar ampararse en lo que puede, en la religión, en la magia, en cualquier cosa que le alivie sus penurias. Y por eso digo que el 7 es muy importante. El 7 es el número de la cábala, es el número de la perfección, porque se basa en la suma de 3 y de 4. 3 el número celestial
y 4 el número terrenal. 3 más 4, 7, y de ahí vienen pues, muchas cosas que son 7. Los 7 días de la semana, hablamos de los 7 planetas. Cuando habrán escuchado la expresión, estoy en el 7º cielo, ¿no? ¿Vale? Es el punto más alto. Y después, por ejemplo, tenemos los 7 pecados capitales. Bueno, tenemos el 7 está presente en muchos elementos de nuestra vida, y es un número bíblico, es el número que aparece más en la Biblia, o bien de manera concreta como 7, o bien en múltiplos de ese número 7. Como digo, es el número de la perfección. Hay otro que es el 12, ¿vale? Pero el 7 es un número muy importante. Y después también hace grandes aportaciones en ciencia de la salud. Como ahora veremos, la medicina, la farmacia, la veterinaria y la dietética sufren un desarrollo muy importante. Bien, él establece como 3 grandes centros. Uno que ya estaba, que era Toledo, porque era el centro, digamos, que era la base de las batallas y de la conquista en ese proceso largo, que es donde estaba la corte, pero hay 2 plazas que van a ser muy importantes, que son Murcia y Sevilla. Al poco de llegar, cuando él se corona rey de Castilla y León en 1252, justo al día siguiente de morir el padre, muere el 30 de junio, y el día 30 de mayo, y el 1 de junio, pues es coronado, ¿no? Y al poco, pues él establece en Sevilla una escuela de estudios árabe y latino, y crea una cosa muy importante, que es la primera escuela de medicina, que ahora veremos, de nuestro territorio. Escuela de medicina cristiana, porque sí existían escuelas andalusí, escuelas islámicas de medicina. Y como digo, el gran valor que tuvo, digamos, o la gran aportación fue reunir a todos esos sabios intelectuales, sin importar la religión, sino lo importante era apoyarse, trabajar en equipo, realizar discusiones para intentar mejorar el saber y el conocimiento. Entonces, eso pues es digno de admiración, y sobre todo su amplitud de mira, que como digo, no tuvieron otros monarcas posteriores en la historia de este país. La primera universidad que se funda en España con el nombre de universidad, no como estudios generales, que era como se llamaban antes, porque la primera sería a final del siglo XII en Palencia, en León, fue Salamanca. En torno al año 1254 se funda con el nombre de universidad. Por ejemplo, la de Sevilla de 1505. Estamos hablando de prácticamente casi 3 siglos después, ¿no? Y, como digo, establece 3 escritorios. Los escritorios son como centros de investigación. Para entendernos, serían como un CSIC de ahora, ¿no? Pero donde se aglutinaban pues distintas disciplinas. Entonces establece 3 escritorios para la investigación y el estudio, en Toledo, en Sevilla y en Murcia. El de Murcia ya un poquito más avanzado, ¿no? Bien, ahí tienen una fotografía del resto de la antigua mezquita de los Osos, que se encuentra en la Plaza Virgen de los Reyes. Se encuentra 2 paños pequeñitos. Ese que vemos ahí es una zona de ladrillo. El ladrillo era uno de los elementos de construcción más utilizados en época andalusí. En esa mezquita, pues él lo conservó, él no destruye, él podía haber destruido. O sea, que tengamos Giralda en Sevilla es gracias a él, porque en casi todos los sitios, todos los alminares se tumbaban, ¿vale? Entonces él dijo que era un elemento arquitectónico muy interesante y él lo respeta, pero si fuera en vez de Alfonso hubiese sido otro, probablemente no tendríamos Giralda, que es uno de los elementos que identifica a la ciudad de Sevilla, ¿no? Y como decía, ahí establece una escuela de medicina para el estudio. Claro, la establece porque él decía, mi padre ha muerto de una enfermedad que no tenía cura, ¿vale? Y él propio va a sufrir en sus carnes, a medida que avance en edad, él muere bastante mayor para la época. Los estudios dicen que la esperanza de vida en época andalusí estaban en torno a los 40 años. En época andalusí, hablamos por ejemplo de la Sevilla del siglo XII, donde tenemos personajes como ahora veremos, Averroes, Abenzoa, con una medicina y una farmacia más evolucionada, más técnica que la que había en los reinos cristianos, ¿vale? Bueno, pues siendo de 40 más o menos la esperanza de vida en el mundo islámico,
la higiene era mucho mejor que en los reinos cristianos, las medidas dietéticas también eran mucho mejor, etcétera, pues en los reinos cristianos estaban en torno a los 36, 37 años de esperanza de vida. O sea, estamos hablando casi 3, 4 años menos. Pues él muere con 62 años. Eso era una edad muy avanzada para la época, pero avanzadísima, como si muriese una persona ahora con 105 años más o menos, ¿vale? Y obviamente tengas en cuenta que no existía mucho remedio. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos de él, que él cuando fallece no le quedaba ni una pieza dental. Había perdido todos los dientes. 32 piezas. Sin embargo, su madre, es cierto que murió joven, porque murió entre 30 y 35 años, los restos tiene todas las piezas dentales. Y además dice el doctor que lo estudió hace 73 años, que en un casi perfecto estado de conservación, lo cual llama la atención que una persona, por muy joven que muriese, 30 años, no tuviese ni una caries, o tenía una higiene bucodental magnífica, ¿vale? O no se puede entender muy bien, pero esa es la realidad, ¿eh? Si volviéramos a abrir el sarcófago donde está Beatriz de Suabia, pues observaríamos otra vez que tiene todas las piezas dentales, ¿no? Como digo, ya lo he explicado, el número 7 él lo utiliza mucho, ¿no? Y entonces en astronomía también relaciona el 7 con los 7 planetas y todo, insisto, lo relaciona desde el punto de vista científico con el ámbito de la astrología. Y la astrología la va a pretender utilizar en beneficio de esa parte esotérica, de esa parte oculta de la vida, de las cosas incomprensibles, para intentar darle explicación. Obviamente, vuelvo a insistir, también nos pasa hoy día, ¿eh? Hoy día, obviamente, la ciencia no ha descubierto cómo funciona todo. Y somos tan endebles como seres humanos que un microorganismo insignificante como un virus ha puesto en jaque a toda la población mundial. Esto ha pasado en la historia ya otras veces. Esto no es nuevo. O sea, no pensemos, esto pasó de una manera tan importante hace 100 años con la epidemia que hubo en 1918-1919 del virus de la gripe, mal llamada española, porque España era neutral en la Primera Guerra Mundial y entonces los países contendientes que tenían caso ocultaban eso a la prensa para no dar pistas a sus contrincantes. Mientras que en España, como somos así, pues todo lo publicamos, pues empezamos a dar, en mayo del 18, relación en los diarios de casos de enfermedad con fiebres altas, con malestar y tal, y por eso el mundo le llamó a aquella pandemia gripe española, cuando se sabe que no empezó en España, sino que empezó en Estados Unidos, ¿no? Y entró en Europa por Francia. Lo que pasa es que tarde o temprano llegó aquí, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de medicina. Voy a hablar un poquito de algunas cuestiones para explicar después qué patologías tuvo el rey sabio, ¿vale? Voy a ir viéndola ahora porque no me quiero pasar, ¿vale? Y bueno, la medicina, como digo, es lo que hace es que se percata de que la medicina islámica es muy superior a la cristiana y dice, bueno, tráigase a los mejores eruditos en sanidad, los mejores farmacólogos, los mejores cirujanos, los mejores médicos, y tradúzcase todas las obras de los autores clásicos y árabes. Entonces él traduce las obras de Avicena, las obras de Averroes. La medicina es una disciplina que es una profesión liberal. Por ejemplo, no se mancha de sangre. La medicina simplemente hace un diagnóstico, pero obviamente no toca ningún elemento considerado sacrílego, como es sangre, víscera, etcétera. Eso quedaba en manos de cirujanos o barberos. Y es una disciplina que se basa fundamentalmente en la teoría, pero una teoría bastante bien asentada con ciertos elementos realmente interesantes en cuanto a la hora de diagnosticar, incluso, si me apuran, aunque muchas enfermedades eran incurables, pero sí de tener alivios importantes en los síntomas. Como digo, lo primero que hace al poco de llegar a la corona es establecer una escuela de medicina. O sea, 3 años después ya hay una escuela de medicina en Sevilla. ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes del siglo XIII? Ahí tienen 3 en la primera fila horizontal más comunes. Una que era muy común y de hecho él va a fundar al principio de su reinado 3 hospitales sanitarios, ¿vale?
uno que mantiene del asedio de la ciudad, que es un hospital para heridos que estaba en Triana, más o menos estaba cerca de la actual iglesia de Santana, que ahora veremos que también manda a construir él. Hay un restaurante, no sé si han ido, que se llama Victoria 8, en la calle Victoria. Pues más o menos parece ser que en esa zona estaba este hospital, y era para heridos pues de flecha, de espada, de cuchillo, etc. Entonces ese hospital parece ser que lo mantiene durante unas cuantas décadas en su reinado. Ese hospital ya no existe. Después establece otro hospital para la erisipela. La erisipela era una enfermedad muy común. ¿Por qué era tan común la erisipela? Solo en el pueblo, no se daba ni en la realeza, ni en la nobleza, ni en el clero. Pues era porque el pueblo consumía pan de cereales, fundamentalmente centeno, también cebada o avena, pero el más común era el centeno. La clase alta consumía pan de trigo, que era el pan blanco. El pan de centeno estaba contaminado por un hongo, que era el cornezuelo. El cornezuelo del centeno provocaba una enfermedad cuyo síntoma principal era que comenzaban a cangrenarse las extremidades de los dedos. Entonces la gente perdía, se cangrenaba, iba perdiendo las extremidades, y después eso se generalizaba. Saben ustedes que cuando a alguien se le cangrena un miembro, si no se amputa, pues termina ese proceso morboso por todo el cuerpo. Entonces la gente moría de erisipela. Se llamaba mal de San Antón o erisipela maligna. Era una enfermedad muy común. Cuando ya se percataron que estaba relacionada con el pan, bueno, pues aquello en siglos posteriores se fue eliminando y ya desapareció prácticamente. Es una enfermedad medieval. Bueno, pues él construye en la actual calle Alfonso XII, que va desde la Plaza del Duque a la Plaza del Museo, un hospital para enfermos del mal de San Antón, que también perduró durante unos años, según dicen los testimonios, las fuentes, y construye otro muy importante, que es el más antiguo de España, que es el Hospital de San Lázaro, para los leprosos. Técnicamente, cuando llega Fernando III, con toda su hueste, traía varios enfermos de lepra. Él lo deja en el llamado Camino Real, que era el camino que iba hacia Castilla, aprovechando que había una alquería musulmana, que era la alquería de los gausines, deja allí a los enfermos de lepra, los aloja en unas tiendas y establece el primer nosocomio o hospital para leprosos. Obviamente muy rudimentario, pero aprovechando la antigua torre del hospital, pues a partir de ahí construye el hospital. Lo dota de privilegios, lo dota de una serie de por ejemplo, nombrar 100 vacinadores para pedir limosna. Téngase en cuenta que la lepra era considerada como una enfermedad castigo de Dios. La putrefacción de la carne era como algo mal visto, eran excluidos de la ciudad extramuros, pero sin embargo la misericordia obligaba a atenderlos de alguna manera. Y él dota pues ese hospital que sigue dando asistencia en la actualidad. Hablamos 1247, cuando se producen los primeros asentamientos, ¿vale? Su hijo Sancho refiere que fue su padre, en el privilegio que se conserva, el que dotó todas las normas como hospital real. Y, por ejemplo, en la Plaza de Santa Marta, hemos hablado de la Plaza Virgen de los Reyes. En la Plaza Santa Marta, se entra por un callejón justo pasando delante de la antigua mezquita de los Osos, hay un callejón que desemboca en la Plaza Santa Marta con un crucero. Es el crucero que estaba en la puerta del hospital, que servía para identificar y para que los viajeros dejasen allí sus limosnas para los leprosos. Entonces se conserva, obviamente, no es de época de Alfonso X, es el crucero de Hernán Ruiz, segundo del siglo XVI, pero se conserva allí, ¿no? Ahí tenemos otras enfermedades que, bueno, también hicieron estragos, algunas incluso algunos años, siglos después, como la peste, la más famosa, la de 1348-49, que se dio en mitad del siglo XIV, la escrófula, que se llamaba la enfermedad de los reyes, eran una especie de llagas que salían en el cuello, cólicos de diferente naturaleza, la hidropesía, que era la insuficiencia cardíaca, tumores de distinta localización y ámbito. El propio rey, ahora veremos, tuvo un tumor benigno durante casi 20 años, y la locura, que también era bastante abundante. Claro, se decía locura, bueno, se decía incluso, hoy día, por ejemplo, ¿cuál es el problema que tenemos con el aumento de la esperanza de vida?
que cada vez hay más personas que tienen enfermedades que están relacionadas con el deterioro neurológico. Por ejemplo, antes no había Alzheimer. ¿Por qué no había Alzheimer? Porque se decía la persona tiene demencia senil. Hoy día ya sí se están estableciendo una serie de enfermedades y claro, si seguimos subiendo en edad, pues es una patología que ahora mismo no tiene cura. El Alzheimer a día de hoy no tiene cura, ¿vale? Entonces ese es el problema que tenemos, ¿no? Bien, ya he hablado de los 3 hospitales, San Lázaro, San Antón y el de Triana de Erido, que funda el Rey Santo, pero es que funda 25 hospitales gremiales. El concepto de hospital medieval no se refiere solo al ámbito sanitario. Un hospital era una especie como de colegio profesional que aglutinaba a todas las personas que realizaban esas labores, los panaderos, ¿vale? Los peleteros, los boteros, ¿vale? Entonces cada gremio se unía, se agrupaba, se protegían entre ellos. Por ejemplo, si uno fallecía, socorrían a la viuda y a los hijos, y era una especie de colegio sindicato que se ayudaban. Entonces se establecen por toda la ciudad. En la ciudad, con el repartimento, sobre todo el arzobispo don Remondo, establece como 24 collaciones, que es como los distritos actuales, ¿no? Y en cada uno de ellos pues habrá un caballero 24, que es lo que serían hoy los concejales, ¿de acuerdo? Que fueron los que fueron fieles hasta la muerte de Alfonso, hasta lo último de sus días en abril de 1284. La farmacia pues también tenía un nivel muy alto. La farmacia andalusí, sobre todo porque había importado muchas drogas de Oriente y sobre todo había utilizado de una manera inteligente drogas como el opio, como el beleño, la belladona, la mandrágora, drogas que hoy día, por ejemplo, no se pueden adquirir en una farmacia sin receta, porque algunas son alcaloides que tienen unas propiedades de adición. Por ejemplo, del opio se extrae la heroína / morfina. Son sustancias, son principios activos que generan una gran dependencia física y psíquica y sobre todo la tolerancia, que es tener que incrementar la dosis que tomamos para tener el mismo efecto. Por eso, si ustedes se fijan, hay gente que se engancha, nos dice, está enganchada a las pastillas para dormir, y empieza con 5 miligramos y después tiene que tener 10. Entonces, claro, eso es un problema, eso es un problema. Bueno, pues lo que hace la farmacia andalusí es igual, es realizar un estudio de una manera importante y después, pues también eso se copia en los reinos cristianos. Téngase en cuenta que las grandes innovaciones de la farmacia se producen en época árabe. Aparecen formas farmacéuticas como los jarabes, los julepes. Son tan inteligentes que dicen, los medicamentos son de sabor desagradable, hagámoslo agradable. ¿Cómo? Edulcorándolos. Entonces utilizan distintas sustancias que hacen agradable el medicamento. Y sobre todo introducen la alquimia. La alquimia es el precedente de la química. Y la química hoy día, el 99% de los medicamentos que tomamos son medicamentos químicos. Son medicamentos químicos, porque son los que tienen más efecto y son más seguros, ¿vale? O sea, cuando alguien tiene una patología importante, no utiliza medicamentos de herbolario, herboristería, ¿no? Utiliza medicamentos de síntesis química, ¿vale? O no utiliza, sobre esto hay una controversia, que es la homeopatía o las terapias alternativas, que aquí también podríamos entrar, pero bueno, no es el tema. Entonces, sobre todo, lo que hace es traducir todas las obras de los clásicos y de los árabes. Y ahí tienen algunos, Galeno, Hipócrates, Aristóteles, que vuelvo a insistir, no son obras de personajes concretos, es el corpus de todo su entorno. O son personas que de manera inteligente pues también desarrollan una actividad conjunta en equipos de investigación de la época y que dan un cuerpo que sería casi imposible de realizar particularmente. Y en el ámbito andalusí, Averroes, que era un cordobés pero que desarrolló también sus funciones en Sevilla, o Abenzoar, que es uno de los personajes más importantes, era de Peñaflor, pero desarrolló su labor como médico farmacéutico en Sevilla, en la Isibililla de la época, y también hace unas aportaciones muy, muy interesantes. Por ejemplo, alimentaciones para personas que no podían tragar, o alimentación incluso por vía rectal, y está considerado como uno de los grandes farmacólogos, ¿no? En la farmacia de Alfonsí hay dos curiosidades importantes. Él manda a traducir y elabora 2 libros. El Picatrix, que es un libro de 2 siglos antes, que él se da cuenta
que se relaciona con el tema de los talismanes, de piedras preciosas que tienen poderes y que permiten curar, y que él manda a traducir 200 años después para ser utilizado. Aquí vemos otra vez ese elemento científico unido al elemento mágico, ¿no? Y el lapidario, que es también un libro sobre piedra, pero este más relacionado también con el tema astrológico, ¿no? Con el tema astrológico, ¿no? Son dos libros bastante interesantes. En cirugía era muy limitado en la época, ¿no? El pobre hombre, claro, a él le sacaron, técnicamente le sacarían las 32 piezas dentales, ¿eh? Imagínense ustedes cómo pudo superar eso, ¿eh? Probablemente en condiciones normales hubiera fallecido. Hay gente, cuando a uno le extraen una muela, normalmente después le hacen una cirugía, le dan un par de puntos y le mandan un antibiótico. En esta época no había antibiótico. ¿Cómo soportaba eso? Pues curiosamente, porque ahora veremos, le daban opio para el dolor. El opio, la morfina, es lo que se le da a los enfermos terminales. Por ejemplo, un enfermo que tenga un tumor y que va a fallecer, le dan morfina o un derivado, un estupefaciente, ¿no? Y, curiosamente, la mandrágora es un antiinfeccioso. No llega a ser un antibiótico, pero sí también previene contra infecciones, ¿eh? Fundamentalmente contra bacterias. Entonces, se sabía, ¿no?, por una especie de empiria, que eso iba bien. Claro, a eso solo tenía acceso la realeza, la nobleza. Entonces, bueno, él obviamente perdió las 32 piezas, toda la dentadura, y esos tratamientos hizo que pudiera llegar a esa edad, ¿no? Comienzan a utilizar, ahí ven por ejemplo unas imágenes de algún material quirúrgico, ¿vale? Se hace una cosa muy interesante también en la época del reinado del siglo XIII de Alfonso, y es sustituir quemar por coser. El cauterio lo que va a hacer, lo que hacía era básicamente quemar. O sea, si por ejemplo había una amputación, se quemaba para... igual que cuando queremos, por ejemplo, un hilo, dejarlo que no tenga flecos, ¿vale? Pues aquí ya comienza a coserse o a hacer ligadura, aunque eso se hace técnicamente después, pero bueno, la cirugía avanza bastante. Incluso se utilizan una especie de hilo, ¿no?, a base de tripas de determinados animales para mejorar también esas cirugías, ¿no? Las enfermedades, o sea, la cirugía era muy limitada, era pues básicamente la cesárea, la que se hacía, la enfermedad de la piedra y las cataratas. Las cataratas sí era una enfermedad bastante fácil de realizar, ¿no? Voy terminando. En dietética había una cosa bastante curiosa, y es que solo se hacían dos comidas al día. El pueblo llano solo comía a las 10 de la mañana, lo que sería el almuerzo, y la cena la tenía a las 6 de la tarde, ¿vale? Si ustedes recorren las horas entre las 6 de la tarde, 18 horas, hasta las 10 de la mañana, ¿vale?, van 16 horas. ¿Han escuchado ustedes hablar del ayuno intermitente 16-8? Pues eso ya estaba inventado en la Baja Edad Media, ¿vale? Por eso no había tantos gordos, digo yo, ¿eh?, o personas obesas. La nobleza y la realeza y la iglesia comían por la noche una tercera comida. Obviamente no existían tenedores, no existía, o sea, se comía con los dedos. Lo que sí existían era cuchillos, ¿eh? Se comía directamente con los dedos y no existían los elementos que tenemos ahora. De hecho, incluso le atribuyen al propio Alfonso otra leyenda, aunque esto he leído yo hasta 10 personajes diferentes en la historia, la invención de la tapa, la típica tapa, digamos, andaluza, que después se ha exportado a toda España. Dicen que el primer personaje que, por recomendación de su médico, le indicaba una copa de vino tinto diariamente, y él le dijo que le mareaba y que si no podía comer algo. Entonces, la leyenda dice que le puso un alimento encima de la copa y de ahí viene ese nombre. Pero digo que también lo he escuchado Alfonso XIII en San Lucas de Barrameda sobre una copa de manzanilla, o sea que a saber qué era, ¿no? Ahí tenemos los principales alimentos, ¿no? Pues los alimentos eran básicamente los que hay hoy en día, ¿no? Frutas, verduras, las carnes prácticamente no las consumía el pueblo. De hecho, uno de los problemas que tiene Alfonso y su padre es la gran ingesta que hacían de carnes rojas, carnes de caza, venado, etcétera. Eso para el tema del colesterol, el tema de el sistema cardiovascular te lo carga, el tema de ácido graso, etcétera. Entonces, el pueblo no comía nada de esto. El pueblo comía fundamentalmente centeno, pan de centeno,
gacha y poco más. Y si podía algo de verdura y poco más. Y después el pescado, si podía pescar algo, pescado de río, pero insisto, también había ciertos límites, ¿no? Había leche, zumos, vino, etcétera. Veterinaria me lo salto porque, sobre todo lo que impera en esta época es el estudio del caballo, la albeitería. La albeitería porque el caballo es un animal esencial en la guerra y en otras labores, ¿no? Bueno, termino hablando de cómo era el rey sabio. Sabemos cómo era, y yo he visto esta imagen que tienen ustedes a su derecha, que probablemente pudiera ser así, porque dice Delgado Roy, que era un médico de mitad del siglo XX, que estudió sus restos óseos, que a partir de los restos óseos dice, mediría 1,75, que para la época era una altura bastante importante, vamos, probablemente entre 10 y 15 centímetros sobre la media, Claro, este hombre estaba bien alimentado desde chiquitito, o sea que obviamente después, como hizo carrera de armas, pues también se ejercitaría, entonces claro, eso ejercitó su musculatura, su desarrollo, etcétera, ¿no? Sabemos que tenía la nariz afilada, larga y estrecha. Yo no soy experto, yo estoy trabajando ahora con un neurocirujano porque, bueno, a través de una revista quieren saber sobre las enfermedades, porque sobre las enfermedades se saben cosas, pero no se saben muchas, ¿no? Y estamos con un neurocirujano que acaba de publicar un libro sobre estudios óseos de Sevilla y estamos intentando, con las descripciones que hay publicadas del estudio de Delgado Roy del 48, ver cuáles eran las patologías que tuvo, en especial ese tumor, ¿no? Entonces, bueno, eso esperamos terminarlo a lo largo de este año para mandarlo a una revista, ¿no? Sabemos que tenía un mentón prominente, probablemente después descendiente suyo, aunque no de su rama familiar, que serán los Austria. Obsérvense ustedes a todos los Austria, sobre todo a Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, que tiene un mentón bastante desarrollado. Sabemos que no tenía dientes, porque no aparece, y sobre todo aparecen cabellos de color castaño claro junto con cabellos canosos, ¿vale? O sea, quiere decir que este hombre pues ya mezclaba el pelo de... Entonces sabemos que probablemente, por ser hijo de Beatriz de Suabia, pues tenía no sería muy moreno, sino sería más bien de una tez, la madre era lo que llamamos después la raza aria, ¿no? De la personalidad, ¿qué sabemos de Alfonso? Pues también las crónicas hablan de este hombre. Este era un bonachón que con la edad se hizo un malaje, como se suele decir. ¿Por qué? Porque el profesor Manuel González, que es un catedrático jubilado de la Universidad de Sevilla, que es el maestro de mi amigo Manolo García, catedrático que tenía que actuar hoy, dice que Alfonso era un hombre muy sensible. Tenía un humor ácido e misericordia. Dice, era propenso a la amistad. Esto se deducen de las crónicas, ¿no? Dice, confió excesivamente en sus amigos, lo que le produjo más de una decepción de la que se dolería en textos bien conocidos, sobre todo las cantigas, ¿no? Claro, él lo que fue el típico que se da a todo el mundo y al final todo el mundo lo traiciona. Entonces ahora veremos una cosa curiosa que le pasa al final de sus días, prácticamente casi cuando muere. Y entonces dicen los textos que fue muy ingenuo en política, y le faltaba esa dosis de maldad, esa dosis que se debe tener para ser, para defenderse. Dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque. Pues eso le pasó a Alfonso, que con la edad se hizo bastante agrio, ¿no? Decían, en los últimos, sobre todo, 5 años de su vida, los textos decían que daba impresión verlo. Tenía la cara como aspecto de muerto y el color verde como un paño de cambray. Esto lo dice una de las cantigas, ¿no? Y obviamente lo que le pasó es que este señor tuvo enfermedades crónicas durante los últimos 20 años de su vida. Muy grave los 5 o 6 últimos años, ahora la veremos. El propio Sancho, su hijo, que se levantó contra él los últimos 5 o 6 años, decía que su padre parecía un loco leproso. Claro, ¿por qué dice esto? Loco y leproso. Vale, pues a partir de los restos óseos y el estudio, que ya digo, estamos intentando analizar y desarrollar, sabemos que tuvo un tumor, o sea, él muere por una insuficiencia cardíaca, de hidropesía.
pero sabemos que tiene un tumor en el ojo. Y sabemos que el tumor era retroorbitario, o sea, estaba en el fondo del ojo, pegado a lo que sería la retina. La retina es como la pantalla donde recogemos lo que vemos, pero invertido, porque la parte de atrás de nuestro cerebro lo vuelve a invertir para verlo como en la realidad. Y entonces él tiene un tumor que empieza a crecer. Y cuando empieza a crecer, lo que ocurre es que empieza a presionar uno de los músculos del ojo y esa patología ve doble, el sujeto ve doble, ¿vale? O sea, ve las cosas doble. Y eso probablemente sería unos 18 o 20 años antes de morir. Estamos hablando de 1265-66. Él se encomienda a Santana, la madre de la Virgen María, y le dice: si me curas, te construyo una iglesia. Mejora. Claro, creemos que lo que ocurrió fue que el tumor se fue desplazando en la órbita del ojo, en la base del ojo, dejó de oprimir ese músculo y recupera la visión, deja de ver doble y manda a construir extramuros de la ciudad, en Triana, una iglesia que tiene almenas y es fortificada porque no estaba defendida por las murallas. Iglesia que se comienza en 1266, manda a traer canteros de Castilla, piedras, etcétera, y se conserva en la actualidad. Ese tumor probablemente siguió creciendo, ¿vale? Sigue creciendo. ¿Y qué ocurre? Que cuando crece, saca el ojo para afuera. Ahora veremos cómo sería el ojo. Y después probablemente comienza a ocluir otros dos músculos, los saca para afuera y lo lleva hacia zona que se llama superonasal. O sea, lo que llamamos la niña del ojo, el iris, estaría casi pegado en la parte de arriba, junto a la parte de arriba de la nariz, ¿no? Y el ojo totalmente para afuera. Eso lo dicen las crónicas, ¿no? Claro, después le aparecen llagas por toda la cara. Llagas por toda la cara. Pero lo peor estaba por llegar. Le oprime, porque pasa justo por ahí el trigémino, y dicen, y ojalá no lo tengamos nunca nadie, que la neuralgia del trigémino es el dolor más insoportable que puede tener un ser humano. Tiene 3 ramas, probablemente a él le tocaría la rama central, que pasa justo por debajo del ojo, y la dentaria. Entonces dice que tenía episodios de cólera y de ira, que probablemente este hombre lo que estaría rabiando de dolor. Entonces eso se refiere en los últimos años de su vida. Pero dice, es que estaba loco, parecía que estaba como dormido, como comatoso. Claro, le darían opio, porque le dolería. Claro, cuando le daban el opio, se quedaba como en trance. Una persona que se droga con heroína, pues termina prácticamente adormecido. Se llaman narcóticos porque te duermes. Entonces, claro, decía, parecía un leproso, las llagas de la cara, y parecía un loco, ¿vale? Porque tenía esos episodios de ira, ¿vale? Y parecía que estaba comatoso, porque estaba dormido cuando estaba bajo el efecto del opio. Y ahí aparecen otras enfermedades, ¿vale? Que es enfermedad de Romadizo, que fue un catarro. Este hombre, ¿saben ustedes por qué no fue emperador del Sacro Imperio Romano? Porque durante los 20 años que aspiró y estuvo vacante el trono, la corona imperial, tuvo diversas enfermedades y tuvo distintos episodios de hidropesía. Y cuando fue el Papa a verlo a Francia, porque hubo una comitiva, ¿vale?, lo vio tan mal que dijo, bueno, si a este le queda un telediario, ¿cómo le vamos a dar la corona imperial? Y entonces, en 1272-73, pierde en favor de Rodolfo, que fue el emperador, pues sus posibilidades. 3 años después se muere Fernando de la Cerda, que era el primogénito, y empiezan los conflictos con Fadrique y con su hijo Sancho. Pero es que todo el mundo lo abandona. También hay otra cosa importante, es que la segunda mitad del siglo XIII probablemente fuera el episodio de cambio climático de temperatura más elevada que ha habido en el últimos 2 milenios. Se cree que las temperaturas que hubo es lo que dicen que va a haber aquí en el año 1250. Están hablando de que va a haber 2-3 grados más, pues parece ser que las temperaturas eran muy altas. Claro, cosechas malas, crisis, subida de impuestos, el pueblo se rebela contra el rey y bueno, aquello era un desastre, ¿no? Y todo el mundo lo abandona. Bueno, estos son los restos que se conservan, ¿vale? Y aquí se ve, por estos estudios, sobre todo para la parte derecha, las erosiones que tiene su tumor, y así sería como tendría el ojo, más o menos, totalmente fuera de la órbita, y le daba ese aspecto un poco como de miedo, ¿no?
Esta es una foto, que es la que está en la revista que pueden ustedes recoger a la entrada, Andalucía en la Historia, donde obviamente esta foto es de unos 20 años antes, pero claro, cuando se hacen las cantigas a lo mejor se relatan hechos anteriores. Y aquí sí aparece una especie de llaga en la cara, pero claro, esta técnicamente representa la escena cuando la embajada de Pisa va a ofrecerle en torno a finales de los años 50, lo habían nombrado rey de romanos y le ofrecen la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Bueno, esto es lo que le acabo de decir de la neuralgia y el trigémino, es el dolor más importante que tiene un ser humano y le produciría esos ataques de locura. Y con este diapositivo termina. Dicen que cuando estaba próximo a morir le dijeron, claro, Sancho ya se había revelado, había reclamado la corona y le dijeron, oye, que Sancho ha muerto, ha fallecido en Salamanca. Y el rey se recluyó en su aposento a llorar. Y no salía. Y entró su médico, que era el maestre Nicolás, y le dijo, ¿pero por qué lloráis? Si os ha abandonado, os ha traicionado y no merece que llore por él. Y le dijo él, no lloro yo por el infante don Sancho, mas lloro por mí, mezquino viejo. O sea, él diría, lloro por lo imbécil que soy, ¿no? Me han traicionado y, sin embargo, cristianamente siento que haya muerto mi hijo. Era falso, el hijo no había fallecido y reinó 11 años. O sea, en 1294-1295, con el nombre de Sancho el Bravo, o Sancho Fuerte, o los nombres que ustedes le quieran poner, porque también tienen muchos nombres. Y muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión, ¿vale? Muchas gracias, profesor. Yo creo que la conferencia de hoy es un ejemplo de buenísima práctica. Precisamente el objetivo que se quiere alcanzar con los actos en conmemoración de este 8º centenario del nacimiento de Alfonso X, en el sentido de divulgar, dar a conocer, acercar de una manera amena, interesantísima, en este caso que toca tantas disciplinas, ¿no?, de la farmacia, la alimentación, también la política, no sé, creo que muchos aspectos muy desconocidos y que francamente me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Vamos a abrir el turno de preguntas para el público. Mi compañero aquí tiene un micrófono. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Hay una pregunta por ahí. Buenas tardes. Primero agradecerle la conferencia, me ha resultado muy interesante. Y mi pregunta es un poco de historia general, porque no soy de Sevilla. Cuando ha comentado al principio de la charla que se le dio las llaves en la Reconquista, es literal, ¿no? Porque Sevilla estaría rodeada por una muralla, entiendo, y hoy en día las zonas que se ve, que es Puerta de Carmona o Puerta de la Carne, todas las puertas serían las entradas en Sevilla, ¿verdad? Sí, bueno, la muralla no es de época medieval. La muralla, aunque digamos, la parte de la muralla que se conserva, importante es Almohades, pero tiene su origen en época romana. Sobre todo en el primero, digamos, que empieza a fortificarla el famoso Julio César, que estuvo gobernando la ciudad pues unas décadas antes de ser asesinado. Entonces, claro, la ciudad era una fortificación. Casi todas las ciudades, obviamente por las invasiones, pues se fortificaban. En Sevilla, por ejemplo, fue arrasada por los vikingos dos veces en el siglo IX. Prácticamente, bueno, fue una barbarie lo que se hizo en la ciudad. Entonces, claro, el asedio duró año y medio. Claro, ¿cómo se consiguió, digamos, tomar la ciudad? Pues el punto de unión de abastecimiento fundamentalmente, que era un puente de barcas que había, que unía la zona de Triana con la zona de la otra margen del río, pues se tomaron unas embarcaciones que remontaron el Guadalquivir y venían desde el norte de Castilla, y entonces pues esas embarcaciones lo que rompieron son como las cadenas que unían ese puente de barcas, y gracias a romper esa comunicación pues ya fue mucho más fácil el asedio, y estaba asediado por todos lados. Téngase en cuenta que el Aljarafe es tan alto
cuando digamos, se veía perfectamente lo que ocurría dentro de la ciudad. Y no obstante se tardaron casi 18 meses. Verano del 47, la rendición es el 23 de noviembre, aunque ya técnicamente la habían perdido y sabían que se tenían que ir. Lo que pasa es que le dan un mes para irse, ¿vale? Entonces, pero bueno, es que yo digo que las sociedades son muy diferentes, pero a la vez muy parecidas. Es que el concepto de sociedad medieval no tiene nada que ver con la actual, en algunas cuestiones, en otras son parecidas. Entonces, claro, pero sí, las puertas hoy día se conservan algunas, otras son postigos, que no tienen la consideración de puerta. Por ejemplo, el postigo del aceite, eso era una puerta pequeñita. Las puertas eran grandes entradas y además eso se abría y se cerraba para evitar que se entrase a la ciudad, ¿no? O cuando había una epidemia, igual, se aislaba la ciudad, igual que nos han confinado hace año y medio, pues igual, oiga, epidemia de tal, de terciana, la terciana era el paludismo, pues la ciudad cerrada. Eso lo refleja, por ejemplo, la serie de La Peste que se hizo aquí en Sevilla y que se rodó aquí en la provincia de Sevilla. Muchas gracias por su interesante conferencia. Yo quería comentar que en relación a la formación de Alfonso X el Sabio, que usted claramente ha relacionado con su madre y también con su tío Federico II, creo que es muy importante el dato que Fadrique, desde 1940 al 45, 1240 al 45, estuvo en la corte del emperador. Y se trajo para acá, terminó mal con el emperador, pero bueno, cuando se incorporó a la corona, lógicamente traía muchísima información de la corte federiciana. Y por otra parte, una vez que ya se estableció aquí en Sevilla, pues probablemente Alfonso X el Sabio contrató a muchísimos sabios que sabían que estaban en la corte del emperador en Salerno y demás. Quiero decir que quizás toda esa información de Fadrique tuvo que influirle mucho en el hermano, porque en esa época se llevaban bien. De hecho, cuando presentaron a Cristián de Noruega, lo presentó como un candidato importante porque era un personaje interesante. Gracias. Sí, Fadrique es un personaje clave porque, bueno, técnicamente el padre, que es Fernando III, lo manda para reclamar parte de la herencia de su mujer, ¿no? Lo que pasa, claro, que él permanece bastante tiempo. Después hay un momento que el propio emperador se queja porque se había ido a Francia y sí es cierto que obviamente toda esa información se incorporó pero bueno, el caso es que Fadrique no se llevaba bien con Alfonso, por lo menos los últimos años seguro, no sabemos en su niñez, pero sí es cierto que esos elementos son importantísimos, igual que otros hermanos, por ejemplo, hicieron carrera eclesiástica, o sea que estamos hablando de 14 hermanos, o sea 15 en total con Alfonso. Sí, y de cualquier Fadrique manera. Es un personaje muy interesante, a mí me fascina. Porque yo creo que las leyendas, claro, bueno, obviamente no se pueden constatar con fuentes documentales, pero sí son importantes, ¿no? Entonces muchas veces se han incorporado porque posteriormente, en siglos posteriores, sobre todo a principios de la Edad Moderna, cuando ya se toma un interés por recoger esos hechos, esas leyendas se incorporan. Entonces, lo que comentaba del no madejado, eso es del siglo XVI, claro. No es del siglo XIII, pero se incorporan esas leyendas y aparece por primera vez contando que fue el rey tal. Y Fadrique es un personaje muy, muy interesante. Sí. Y claro, ¿qué pasaría realmente ahí? Pues no se sabe, pero que de cualquier forma, cualquier actividad de la que desarrolló Alfonso X el Sabio, Federico II lo había hecho todo exactamente igual 20 años antes o 25, en cualquier rama del saber, la que consideremos. Entonces, pues yo creo que es una laguna que tenemos en nuestra formación los españoles, porque fue un personaje auténticamente, bueno, pues olvidado, ¿no? Federico II es tan importante, por ejemplo, que cuando yo di la asignatura de Historia en la facultad, fue el que separó medicina y farmacia, porque hasta 1240 era la misma profesión.
O sea, el mismo profesional diagnosticaba, prescribía, elaboraba y vendía los medicamentos, lo cual sería la dispensación. Y él dice que eso hay que separarlo, porque puede haber intereses y puede haber... Entonces claro, lo separa y prohíbe que el mismo sujeto desarrolle las dos profesiones, cosa que sigue igual a día de hoy. No, Federico II era un personaje y fue referencia de su sobrino segundo, seguro, porque él vio lo que había conseguido y cómo lo había conseguido. Entonces simplemente, o probablemente, copió lo que había hecho su tío. Finalmente quiero hacer una última aportación sobre la relación de Juana de Ponthieu con don Fadrique. Parece que lo que recogen las cantigas es que con quien tenía relación era con don Enrique, no con el otro hermano, no precisamente con Fadrique, que tenía el labio cortado probablemente por un halcón en su actividad divinatoria. Y la relación que es la torre de don Fadrique con no hay ninguna fuente real, que es una leyenda que justifique que aquello era un nido de amor, ni muchísimo menos. Pero su hermano Enrique vivió hasta los 70 y tantos años. ¿Sí? Eso, si ya era mayor Alfonso cuando murió, que fue el que le sobrevivió, ¿no? Sobrevivió incluso a Sancho, porque fue el regente de la corona a la muerte de Sancho por la minoría de edad de Fernando, ¿no? El hijo. Sí, la verdad es que nos damos suposiciones, pero sí es cierto, las cantigas nos dan mucha información. Lo que pasa, claro, que hay que interpretar muchas veces. Entonces, hacer historia es muy difícil, porque tenemos que, con pocos elementos, como yo digo, con pocas piezas de un puzzle, construir un puzzle. Y eso no es fácil. Por eso la historia se reinventa y aparece, y ahora por ejemplo ya muchas... Cristóbal Colón no descubrió América. Bueno, entonces esto es continuo. Entonces, ahora, la historia también es cierto que la escriben los vencedores. Y como la escriben los vencedores, pues se cuenta como se cuenta. Por eso decía que ahora, por ejemplo, pues hay quien nos dice que se debe utilizar la palabra reconquista, porque técnicamente no fue... Bueno, yo no voy a entrar en esos debates porque no me dedico específicamente a eso, pero claro, se llama reconquista porque estamos en España, en un país católico, y eso fue tomado al infiel, que eran los musulmanes, pero bueno, ellos llevaban aquí también 500 años, 400 años, ¿no? Pero bueno, es otro debate. Pero este personaje lo que supo fue aglutinar y quitar estas cosas absurdas de hacer, bueno, tú no, tú sí, aquí todo el que aporte, bienvenido, y voy como el equipo de fútbol a fichar a los mejores que había para hacer unos escritorios realmente válidos para el conocimiento y el saber. Entonces me parece un rey muy inteligente en ese sentido, que es lo que yo digo, que es lo que nos falta en España, amplitud de mira. No lo digo yo, lo dicen los datos. Dedicamos en el PIB una cantidad ínfima en educación o en investigación comparada con Alemania, con Francia, con Inglaterra, con Italia, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir, o sea, tenemos lo que tenemos porque gastamos a lo mejor en otras cosas. Entonces, esos países dedican como el doble prácticamente en esa formación y en esa investigación. Entonces, él sí fue un rey, bajo mi punto de vista, inteligente en ese sentido. Pues si no hay una pregunta más y ya cerramos. Hola, buenas tardes. ¿Son las atarazanas alguna planificación de Alfonso X el Sabio? Creo que son unos cuantos años posteriores a su muerte. ¿Y qué objetivo podría tener con esas atarazanas, esos grandes astilleros que proveían? Hombre, yo realmente no soy experto en la materia, pero obviamente el Sevilla no era puerta de mar, entonces él tenía también de alguna manera aprovechar el río y darle esa importancia. Entonces se da cuenta de que es un punto estratégico porque tiene salida al mar. O sea, eso le ocurre en otras ciudades que no tienen salida al mar ni tienen río, pues entonces él pues pone en marcha muchas de las cosas que tenemos en Sevilla. Por eso quiero decir que por ejemplo, la Torre del Oro no tiene nada que ver con él, porque técnicamente se termina de construir cuando él tiene meses.
pero obviamente se daban cuenta de la importancia arquitectónica, ¿no? En el libro este que ha hecho la Universidad de Sevilla, que sale en breve, hay profesores de arquitectura y de historia del arte que hablan sobre esos elementos. Entonces, la Tarazana y algunos edificios que son emblemáticos de la ciudad, ¿no? También el Alcázar hace alguna reforma importante. La Tarazana, la verdad es que fue clave, porque sirvió también para establecer en Sevilla la casa de contratación, gracias, por ejemplo, a su política, ¿no? Entonces, bueno, los Reyes Católicos deciden que sea en 1503 Sevilla el puerto y puerta de India, pues en parte gracias a lo que hizo él. Entonces, también, yo no soy experto en temas de arquitectura. Hay una profesora de medieval que se ha tratado el tema de las construcciones del reinado de Alfonso X, pero bueno, obviamente el hacer llegar mediante embarcaciones suministro a la ciudad, etcétera, etcétera, sería también un elemento clave, tanto en la Baja Edad Media como en la Edad Moderna. Pues ya tenemos que cerrar. Sí me gustaría recordarles que la próxima conferencia del ciclo sobre Alfonso X el Sabio será el martes 14 de diciembre a las 7 de la tarde, con el título de Musulmanes y judíos en la obra cultural y política de Alfonso X, y estará a cargo de Francisco García Fitz, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias a todos y muchas gracias de nuevo al profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.